Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy José Miguel, el presidente del CEUM, y en el taller de hoy vamos a hablar de técnicas y habilidades comunicativas. Bueno, este taller creemos que es muy importante porque, bueno, en general, la comunicación es muy importante para cualquier ámbito de la vida. Muchas veces decimos aquello de tengo una gran idea, pero no soy capaz de transmitirla. O no sé si habéis visto el meme este de una foto de la Gioconda que pone lo que siento y luego sale como un retrato muy mal hecho en plan de un niño de 3 años, cómo lo expreso. Bueno, pues este taller va a intentar, en la medida de lo posible, que expreséis esa Gioconda al máximo. La idea general efectivamente es que lo importante es llegar, un poco un lema de la DGT, una campaña muy importante de la DGT, pero aquí lo vamos a hacer en otro sentido. Lo importante no es tener una gran idea, una idea fantástica, el mejor proyecto de tu vida, sino ser capaz de transmitírselo al resto de personas. Es decir, esa idea tan fantástica en tu cabeza, que el resto de personas la tenga en su cabeza por lo menos igual de fantástica y si puede ser mejor. Hay que llegar a la gente y hay que comunicar de forma efectiva. Porque si no, ya insisto, las buenas ideas, los buenos proyectos, las buenas propuestas no sirven para nada. En este sentido, proponemos 10 consejos básicos para mejorar vuestra comunicación. El primero sería piensa conceptualmente. Y he elegido una foto de la artista conceptual americana Barbara Kruger precisamente para ilustrarlo. Cuando comunicamos, tanto a nivel escrito como especialmente a nivel verbal, es muy importante que pensemos en conceptos. Los conceptos tienen un gran poder porque activan marcos de referencia. Y esos marcos de referencia lo que permiten es una recepción de toda la comunicación diferente. Por ejemplo, una cuestión, o esto se ejemplifica muy básico en ciencia política, se suele poner siempre el ejemplo de una vez Bush estaba hablando de una propuesta de rebaja de impuestos, Bush hijo, y entonces dijo, en vez de decir rebaja de impuestos, dijo alivio fiscal. Daros cuenta la importancia de la palabra alivio. Un alivio es quitarle a una persona una carga pesada, injusta, completamente algo de lo que uno se quiere desprender. Alivio fiscal. Imaginaros el marco que eso activa, toda la significación que produce el concepto alivio. Bárbara Kruger, en esta maravillosa obra, tiene otras muchas, la verdad es que si queréis revisarlas, un buen momento para ello, dice que el género es irrelevante, ¿no? Pues género sería otro gran concepto. Y cómo todos los conceptos nos permiten resumir la comunicación de una manera muy sencilla. Os voy a poner un ejemplo muy reciente, un debate que tuvimos, estábamos con una persona que tiene responsabilidades y nosotros le estábamos diciendo que por la crisis del coronavirus, como sabéis, estamos pidiendo que se elimine la penalización por suspenso, es decir, que si tú estabas pagando primera matrícula este curso, que el curso que viene pagues primera matrícula también. Y esa persona nos dijo, no es una penalización, lo que se hace es eliminar la subvención que tiene primera matrícula o se va disminuyendo la ayuda. Entonces me pareció un debate súper interesante, la verdad, a nivel intelectual y a nivel comunicativo, porque, claro, eh, la palabra penalización, el concepto penalización, activa un marco cognitivo de injusticia, mientras que retirar una subvención activa un marco cognitivo en el que tú has tenido una ayuda y como no te la has ganado, no la vuelves a tener. Fijaros la importancia de los conceptos. Entonces yo diría que siempre que comuniquéis, previamente elijáis muy bien el concepto. El segundo consejo sería que seáis sencillos y repetitivos. Sencillo no es simple. Es decir, no hay que ser simplón. A veces la comunicación tiene que ser capaz de transmitir ideas muy complejas. Imaginaros cuando un gobierno tiene que transmitir unas medidas legislativas súper difíciles, especialmente en este contexto, ¿no? Estamos viendo cómo hay medidas muy difíciles porque afectan a mucha gente, porque la redacción también es un poco enrevesada y compleja, pero hay que hacer un esfuerzo por lo complejo, hacerlo sencillo, que no simple, insisto. Y esta sencillez tiene que venir acompañada necesariamente de la repetición.
La atención humana es limitada, es decir, esto siempre lo decimos en las clases, ¿no? O siempre nos lo dicen los profesores, o los buenos profesores lo dicen. Yo sé que me vais a escuchar X minutos, porque al final toda la mente humana desconecta. Entonces, partiendo de esta base, deberíamos ser capaces, primero, de saber muy bien cuáles son esos momentos donde la atención está en un pico alto. Fundamentalmente, cuando uno empieza un discurso, cuando uno empieza una comunicación, tiene que impactar, porque es el momento donde esa persona está completamente abierta, completamente receptiva. Y por supuesto el final. Es decir, el inicio y el final tienen que ser dos momentos cúlmenes en tu discurso y dos momentos donde te tienes que esforzar mucho en cualquier comunicación. Incluso si lo hacemos por escrito, yo siempre digo un inicio impactante y un final envolvente, un final circular. Entonces, ya digo, la idea, no estamos atentos a todo, tenemos una capacidad de atención limitada, entonces para que las ideas que nosotros queramos transmitir realmente queden en esa persona, tenemos que repetir muchas veces lo mismo. De hecho, yo lo estoy haciendo, ¿no? He dicho la palabra repetir muchas veces porque mi idea es que os quede claro que repetir es el medio para que el mensaje llegue. Porque, insisto, la capacidad de atención es limitada, por tanto, si no repetimos muchas veces una idea, al final esa idea va a quedar como muy difusa y se va a olvidar muy rápido. Y lo peor que nos puede pasar en comunicación es que la gente se olvide de nosotros, de nuestras ideas o de nuestros mensajes. El tercer punto sería que no hables como escribas. Esto es algo que se hace mucho, que solemos hacer y que yo personalmente odio. Eh, el lenguaje escrito tiene unas particularidades determinadas, ¿no? Formales, que no deben llevarse al lenguaje hablado. Esto nos pasa mucho cuando hacemos por escrito un discurso, una comunicación, y luego la leemos. La leemos y no la adaptamos. Entonces metemos en el lenguaje hablado pues, los famosos relativos, gente que habla de una manera muy compleja, que no se hablaría así, o de una manera natural no se habla así. Cuando digo que no hables como escribas, no quiero decir no estoy hablando del uso de palabras, ni siquiera estoy hablando, ya digo, del argot. Es decir, el argot va a depender del contexto formal en el que te encuentres. No estoy hablando de eso, sino más bien de las estructuras sintácticas, de las estructuras de la palabra, de formación de las frases. En el lenguaje hablado, las frases tienen que ser cortas y sencillas. Sujeto, verbo, predicado. Es decir, tienen que ser muy cortas y muy sencillas porque el cerebro tiene que ser capaz de captarlas de una mejor manera que si estuvieran escritas y puede volver a ellas o puede leerlas de una manera más lenta. Hablamos más rápido, hablamos muy rápido, entonces evidentemente las frases tienen que ser sencillas, cortas e impactantes. Si os fijáis, esto de que, hablemos de una manera corta y sencilla tiene que ver con el segundo punto, todo está unido. Eh, Esto es la sencillez y además la repetición. Incluso hay muchas figuras literarias y de escritura que consisten en la repetición, bien de una primera parte de la frase, para ir hilando todo el discurso, y creemos, bueno, que conforme más sencillo hables, pues realmente vas a tener más éxito en la comunicación. La cuarta recomendación sería argumenta con lógica. Bueno, la verdad es que cuando uno está trabajando en materia de comunicación, hay discursos que no son argumentativos, simplemente pueden ser emocionales, de base emocional, pero en la representación estudiantil muchas veces tenemos que argumentar, ¿no? Para defender una propuesta, pues imaginaros que el CEUN está defendiendo que se elimine la penalización por suspenso para las asignaturas cursadas durante la crisis sanitaria, ¿no? Entonces tenemos que argumentar. Y las argumentaciones o la argumentación no es decir una frase, sino que hay que construirla lógicamente. Esto también pasa mucho, es decir, dar por supuesto cosas. Por ejemplo, penalizar los suspensos es malo. ¿Por qué? Siempre hay que hacerse la pregunta de por qué. Y por tanto, una argumentación tiene que seguir la regla ARE: afirmación, razonamiento, evidencia. Primero dices la frase: sería injusto penalizar los suspensos de asignaturas cursadas durante la crisis sanitaria. Razonamiento: bueno, las condiciones de la docencia y de estudio no son las mismas que en un escenario normal.
y por tanto el posible suspenso no es un suspenso normal, no es un suspenso ligado a la capacidad de rendimiento individual, sino que hay factores externos condicionantes y puesto que hay factores externos condicionantes, a nivel institucional esos factores se deberían tener en cuenta. ¿Y cómo se tienen en cuenta? No aplicando la penalización. Si os fijáis, estoy haciendo nexos causales, continuos links causales, que me llevan a una serie de conclusiones que puedo además asentar o puedo reforzar con evidencias, por ejemplo, datos estadísticos, por ejemplo, citar estudios académicos y demás. El quinto consejo, narra historias. Bueno, frente a la argumentación lógica que tendríamos que usar en contextos muy ligados a respuestas, incluso en el ámbito académico, cuando hacemos comunicación en nuestra vida diaria, fundamentalmente tenemos que usar las historias y también las emociones. El cerebro humano está preparado para recibir historias. Daros cuenta que desde pequeños nos están contando historias, desde pequeños escuchamos cuentos y también contamos cuentos. Entonces nuestro cerebro está cognitivamente predispuesto a la recepción de las historias. No soy un especialista en narrativa, en crítica literaria, pero realmente quiero que os quedéis con una idea muy sencilla. Una historia tiene un planteamiento, tiene un nudo y tiene un desenlace. Una historia tiene que ser, como decía antes, envolvente, es decir, tiene que tener una intriga, tiene que tener unos personajes y tiene que tener una moraleja o una pulsión narrativa, una pasión narrativa de fondo. Entonces, en nuestra vida diaria tenemos que intentar contar historias donde dibujemos bien los personajes, donde dibujemos bien esta línea, este final, esta tensión, y donde de nuevo la narración a través de la historia, lo que en comunicación se llama el storytelling, nos va a permitir simplificar el mensaje. Es decir, es más fácil trasladar una serie de medidas si contamos una historia que si lo hacemos desde la frialdad de los datos. Y os vuelvo a poner un ejemplo, ¿no? Eh, Nosotros estamos definiendo una serie de medidas socioeconómicas para afrontar esta crisis y bueno, pues me pidieron en un momento dado o consideramos que sería bueno escribir un artículo en prensa. Y ese artículo en prensa comenzaba con un storytelling, comenzaba con una historia que nos había llegado al consejo de estudiantes de una compañera que tenía una circunstancia social muy negativa y que tenía miedo de los suspensos. La historia de esa compañera comunica mucho más que si yo aporto los datos estadísticos del informe de situación de las universidades españolas que dice que la universidad, o sea, la comunidad autónoma de la región de Murcia es de las que más penalizan las segundas matrículas. Porque la frialdad de los datos al final tiene una capacidad de comunicación, digamos que yo la pondría como secundaria. Es decir, los datos están muy bien como evidencia, esa tercera parte de la estructura argumentativa lógica, pero no como sustento de la narración, de la linealidad o como lo queráis hablar, de la narrativa de cualquier cuestión. El sexto, creo que no veis ahí bien a Broncano, no sé si me... Ahora espero que lo veáis mejor. Conoce a tu audiencia. Esto me parece que es clave, ¿no? Cuando uno se va a dirigir a alguien, tiene que conocerlo bien. Es decir, cuando uno tiene que hacer una comunicación, tiene que conocer bien a quién se está dirigiendo. Porque no es lo mismo hablar para un público objetivo de 17 años, ¿no? Que para hablar para un público objetivo de 56 años. No es lo mismo hablar con profesores que hablar con estudiantes. Y un buen comunicador tiene que saber adaptar su mensaje y sobre todo la forma en la que trabaja ese mensaje y las referencias inserta en ese mensaje eh, a la audiencia a la que se dirige. Esto en el mundo clásico hablan de la captatio benevolentiae, es decir, uno tiene que intentar conectar con el público y la manera de conectar con el público es conocerlo y digamos que tirarle al corazón con algún tipo de referencia. He puesto aquí Broncano porque, no sé, es como una figura muy millennial y supongo que el público que me está escuchando es principalmente millennial, además que a mí me gusta Broncano, ¿no? Pero vamos, es un ejemplo más a risa que otra cosa. Os pongo un ejemplo más serio de por qué audiencia. Y diría más, es importante conocer los valores de tu audiencia. Fijaos que vamos a coger una misma propuesta, ¿no? Eh, no sé, la propuesta, vuelvo a decir lo de la no penalización de la segunda matrícula.
No es lo mismo defenderla ante la comunidad autónoma que ante los profesores, que ante el consejo de estudiantes. Son tres tipos de audiencias con unos valores diferentes. Valores me refiero a una perspectiva vital, lógica diferente, situacional, estructural diferente. Y entonces, un buen comunicador tiene que saber adaptarse a cada una de esas perspectivas y a cada una de esas audiencias. Os pongo otro ejemplo. No es lo mismo, o sería muy raro que yo hiciera un mismo discurso si voy a una reunión de fans de Joaquín Sabina que si voy a una reunión de fans de Juguete Calor. Eh, no, sería absurdo, porque evidentemente la audiencia que tengo delante es completamente diferente. Entonces esta idea es importante. Conoce a tu audiencia e intenta adaptar tu discurso a ella, e intenta incluir referencias que puedan hacer que conectes con esa audiencia desde ese momento, desde el momento en el que la audiencia ha conectado contigo y por tanto está predispuesta a recibir tus mensajes, la comunicación será mucho más exitosa. El séptimo punto es la metáfora, el uso de metáforas, exordios y símbolos. Esto tiene que ver también con la estructura de la narración. Bueno, las metáforas están en nuestra vida continuamente, ¿no? En la metáfora, que es esta idea de A es B o A es igual a B, a veces nos sirve para comunicar de manera más fácil qué es lo que es A. A veces A es una cosa, A es, me refiero a la idea o concepto que quiero comunicar, ¿no? A veces A es muy difícil, es algo difícil o innovador o que la gente no tiene referencias o que no sabe muy bien. Entonces me lo llevo a algo que sí se sabe, a un terreno conocido, que simplifica de nuevo el mensaje en cierta forma porque B ya es algo conocido. Fijaos, ahora en el coronavirus, muchos responsables políticos nos están hablando de la metáfora de la guerra o el relato de la guerra, porque la guerra es algo muy conocido por todos, ¿no? Hay un enemigo, hay que luchar, la unidad, la épica bélica está muy metida en todos nosotros, fundamentalmente por el cine, ¿no? Y por la presencia que ha tenido la guerra en el cine. Entonces, esta situación que es tan difícil y que es tan poco conocida y que es tan extraordinaria, nos la llevamos a B. B es una guerra. Todo el mundo más o menos tiene nociones sobre la guerra, aunque afortunadamente nuestra generación no la ha vivido más que viendo en los telediarios cómo la guerra existe en otras realidades, ¿no? Como si no fuera con nosotros, pero tenemos la idea de la guerra y la idea es clara, entonces se activa una metáfora. El exordio es un ejemplo, no es tanto una metáfora, es decir, esto es como una guerra, sino sería un exordio. Un exordio sería esto es como lo que pasó en 1918 con la gripe. No es una metáfora porque no hay una sustitución de elementos que tienen una base similar, sino simplemente una ejemplificación. Y por último, los símbolos. La importancia de los símbolos en la comunicación es total. Fijaos, los símbolos son la base de gran parte de las relaciones humanas, de las relaciones comerciales y del branding comercial. La potencia que tiene, no sé, la botella roja de Coca-Cola es un símbolo. Más recientemente, salir al balcón a las 8 de la tarde es un ritual y además es un símbolo. Los aplausos son un símbolo. ¿Y por qué son tan importantes los símbolos? Porque los símbolos, de nuevo, resumen situaciones, ideas, aspiraciones, mensajes complejos de una manera muy rápida. Esto lo vemos muy bien con las banderas, ¿no? Con la disputa que con las banderas, que al final todo el mundo tiene una bandera, ¿no? Me da igual que sea la bandera de España, la de Euskadi, la bandera de Estados Unidos, la bandera pirata. Todo el mundo tiene una bandera. Y todo el mundo tiene una bandera, incluso los que reniegan los antibanderas tienen la bandera antibandera, porque las banderas son útiles en tanto que símbolos que resumen, identifican y activan una serie de sentimientos y de nuevo de marcos cognitivos. Por tanto, yo incluiría siempre en mis comunicaciones símbolos importantes, ¿no? Símbolos que conozca el interlocutor, el receptor y símbolos compartidos por las dos partes, por mí como emisor y por supuesto por el receptor. El medio. El medio es muy importante, lo hablábamos al principio. Fijaos que hemos hablado de la importancia del contexto cuando hablábamos de conocer a la audiencia, pero el medio es muy importante en el sentido de que nos tenemos que adecuar a él. Decíamos, no hables
como escribes, pero tampoco puedes escribir como hablas. Cuando yo hago una comunicación y tiene que ser una carta oficial donde voy a pedir algo, donde voy a reclamar algo, el lenguaje no puede ser el mismo que en un vídeo que voy a subir a Instagram. Tengo que conocer bien el medio y sus lógicas. Esto ahora mismo lo vemos mucho con las redes sociales, ¿no? Instagram, pues tiene unas lógicas que no son las de Facebook y las de Twitter. Lógicas de Instagram que, por cierto, yo desconozco por completo porque soy un negado para Instagram, pero bueno. La lógica de Twitter es muy clara, 140, bueno, 280 caracteres ahora, ¿no? Pues los mensajes son de 280 caracteres y al final te obligas a pensar en 280 caracteres. En Facebook la lógica es otra, en Instagram la lógica es la imagen, el vídeo, el audiovisual. Y si os fijáis, la lógica de cada medio hace que se adapten los tipos de mensajes y la articulación de los mensajes. Por tanto, no es lo mismo escribir un correo para vuestros compañeros de facultad que grabar un vídeo. Tiene que ser completamente diferente el tipo de comunicación. En el noveno apartado tenemos el lenguaje no verbal. Esta fotografía es muy buena. Ahora que Putin está tan de moda bueno, siempre está de moda, ¿no? Es como las Converse, siempre está de moda. Pero bueno, la elegí porque creo que resume bien esta cuestión del lenguaje no verbal. Por lenguaje no verbal me estoy refiriendo al uso del cuerpo, cómo tu cuerpo acompaña a lo que dices. El cuerpo es una herramienta valiosísima. Yo aquí, como estoy encerradito en una cajita pequeñita, no me ve mucho el cuerpo, pero aún así, con el movimiento de mi cara y un poco las manos, estoy haciendo lenguaje no verbal. La idea fundamental es que el cuerpo tiene que acompañar a lo que digáis, es decir, el cuerpo tiene que impulsar, reforzar, transmitir todo lo que estáis diciendo. No puede haber un cuerpo muerto, el cuerpo no puede estar muerto, no puede estar pasivo, y el cuerpo incluso a veces es un chismosillo, porque transmite cosas que están en nuestro subconsciente y que no nos interesa transmitir. Ejemplo clásico, ¿no? Lo habría escuchado muchas veces. Cruzarse de brazos es una posición defensiva. Pues a lo mejor lo haces sin darte cuenta, pero no te cruces de brazos, no te toques el pelo de manera constante, yo lo acabo de hacer, por cierto, porque eso es una sensación de nervios o intenta eliminar tics. Intenta en la medida de lo posible, sobre todo más que estas cuestiones más formales de los tics que podemos tener, o meterse las manos en los bolsillos, con una cosa que queda muy fea. Intenta en la medida de lo posible, sobre todo, que tu cuerpo acompañe a tu voz, acompañe a tus palabras y sirva para reforzarlo. Un cuerpo proactivo y en movimiento. Y lo último es el lenguaje paraverbal. Por lenguaje paraverbal entendemos el uso de la voz. Igual que decíamos que el cuerpo, sobre todo las manos, ¿no? La importancia tremenda, fundamental, central de las manos en el lenguaje no verbal, pues la voz es muy importante. No podemos tener una voz monótona en un discurso, en una comunicación, no puede estar el mismo tono de voz siempre. Nuestro tono de voz tiene que señalar los momentos del discurso, nos tiene que servir para decir qué es lo importante, qué no es lo importante, para crear también esa tensión, para hacer que las personas conecten con nosotros. Y por eso es muy, muy relevante usar la voz y usarla coherentemente con el discurso. Es decir, cuando estamos diciendo algo importante, pues la voz tiene que reflejarlo, evidentemente. Cuando dejamos de decir algo importante, pues se nos puede permitir pasar a un tipo de voz, a un tono de voz más monótono. En cualquier caso, no podemos estar hablando todo el rato igual, porque la persona delante se duerme. O sea, fijaos, ya decíamos, la gente no atiende mucho, y si encima somos aburridos con el tono de voz, pues ya tremendamente dejarán de escucharnos. No sé yo cómo es el tono de voz que estoy usando porque son como la una, estoy grabando esto a la 1 de la mañana y no quiero despertar tampoco mucho a la gente en mi casa, pero la idea está clara, ¿no? Que el tono de voz tiene que marcar los momentos del discurso, que no tiene que ser monótono y que nos tiene que servir igual que las manos, igual que el cuerpo para transmitir las ideas. Bien, y con estos 10 consejos, pues yo creo que ya tenemos una base suficiente como para desarrollar una comunicación eficaz a través de estas técnicas y habilidades, y simplemente agradeceros a todos vuestra colaboración y vuestro cariño, y me salgo de pantalla. Y bueno, pues invitaros a que sigáis
invitaros a que sigáis los talleres de las jornadas formativas en casas de CEUN, que son una iniciativa fantástica de nuestra vicepresidencia de formación y que os mandamos un afectuoso saludo y que esperamos que todo siga bien y estamos seguros de que pronto nos vamos a poder encontrar. Un abrazo a todos.